Las siguientes historias que voy a narrarles son extraídas del portal de Facebook Tucumán Paranormal. Debo confesarles que siento mucho cariño por Tucumán, ya que ahí fue donde cursé mis estudios universitarios. Pasé muchos años ahí, trabajé un par de años también. Pude conocer muchas personas y escuchar muchas historias, algunas de ellas muy aterradoras. Por eso les invito a cualquiera que escuche este podcast y quiera compartir una experiencia que hasta el día de hoy no puede explicar, que la escriba y la deje en los comentarios, en la casilla de comentarios de este podcast. Me encargaré personalmente de recopilarlas y narrarlas en próximos podcasts. Tal vez me anime a incluir algunas de mis historias. ¿Quién sabe? Sin más preámbulos, comencemos con las historias de terror, de realidad fantástica. Hola, quisiera compartir lo que me sucedió una noche que regresaba muy tarde a mi casa, luego de trabajar. Aquella noche tomé el colectivo que tomo siempre, el cual estaba lleno y no había asientos libres. Me concentré en mi teléfono con los auriculares puestos y no sé si fue porque me distraje demasiado, pero al darme cuenta estaba parado solo y no había nadie más en el colectivo, a excepción de una niña. Me acerqué al chofer para preguntarle por qué barrio estaba y él, asombrado, me miró y me dijo que de dónde había salido. Ya habíamos pasado la última parada, él ya estaba terminando su recorrido. En ese momento me abrió la puerta y me dejó en una calle en la que podía tomar otro colectivo que me iba a llevar a mi casa. Antes de bajarme del colectivo, le dije al chofer que además de mí había quedado una niña que se había olvidado aparentemente de que ese era el último tramo del recorrido. Cuando el colectivero se dio vuelta para mirar, ahí ya no había nadie. Aquella niña no estaba. Finalmente me bajé del colectivo y mientras veía cómo se alejaba, pude ver a aquella niña sentada en la última fila de asientos. Unos metros después, las luces del colectivo comenzaron a parpadear. En ese momento sentí un escalofrío en la nuca. Luego un silencio sepulcral. Pero lo peor de todo es que comencé a sentir como que algo me tiraba de la ropa. Miré hacia el costado y era aquella niña. La niña que estaba en el colectivo de repente apareció a mi lado. Cerré los ojos. Los volví a abrir y en ese momento sentí un zumbido muy fuerte. Volví a mirar y esa niña ya no estaba. Unos minutos después llegó el nuevo colectivo que me llevaría a mi casa. No sé cómo, pero en un abrir y cerrar de ojos ya estaba abriendo la puerta de mi casa. No recuerdo nada del camino o cómo llegué ahí. Es como si mi mente se hubiera borrado. Hola, soy maestra de la provincia de Salta y quiero compartir con ustedes lo que me pasó cuando enseñaba en Santa Victoria, en una escuela rural inhóspita. Ahí no había nada más que algunas pocas casas, una escuelita que era también un albergue y una habitación que era una salita. La gente ahí se iba a dormir apenas se hacía de noche y tenía la particularidad de que en ese pueblo no había un cementerio. Cada uno de los habitantes de aquel pueblito enterraba a sus muertos cerca de sus casas.
A eso de las 12 de la noche se escuchaban como si llegaran caballos todas las noches. También se escuchaban llantos y lamentos. La gente de ahí decía que eran las almas de los difuntos que salían a hacer daño y que no había que salir de noche. Me dijeron que años antes un maestro una vez no hizo caso y salió. Aquel maestro amaneció con toda su espalda lastimada, como si le hubieran pegado con un chicote trenzado. Empezó a quedarse como poseído y de a poco fue perdiendo peso, como secándose. La gente del pueblo le dijo que tenía que ir a un curandero a hacerse curar. Yo les juro que oía aquellos gritos, aquellos lamentos. Eran todas las noches, pero nunca me animé a salir a ver. Lo cierto es que en ese lugar las noches eran terroríficas y misteriosas. La leyenda de la Dama de Blanco, la novia, o simplemente como se la nombra en Tucumán, la Mujer de Blanco, encuadra mucha similitud con la leyenda mexicana popular de La Llorona, aquella mujer que ahogó en un río a sus hijos pequeños por el amor no correspondido hacia un hombre y que luego, arrepentida de sus actos, asiste diariamente a aquel lugar donde cometió el aberrante crimen, desatando un llanto desgarrador, hasta que en un día decide quitarse la vida arrojándose a aquellas aguas. Una vez fallecida, se dice que su fantasma ronda por las noches buscando especialmente niños solitarios y para espantar o castigar a adultos que se cruzan en su camino en horas nocturnas. Las rutas tucumanas tienen sus historias acerca de este fenómeno paranormal. Muchos habitantes del interior afirman haber tenido contacto con esta aparición al menos en alguna oportunidad. El equipo de Tucumán Paranormal se dirigió hasta la localidad de Teniente Verdina, ubicada en el departamento Monteros, en las márgenes con el río Aranilla. Allí cruza un puente donde no hay casa cerca. Habitantes de este pueblo se ven obligados a transitar en sus vehículos particulares hacia la ciudad de Famayllá, lugar más cercano para poder realizar sus compras. Debido a la falta de transporte público, muchos se ven obligados a transitar estos tramos de la ruta provincial 324 en motocicleta y afirman que en cercanía a este puente han sido testigos de la aparición de esta figura, la Mujer de Blanco. Claudio, un joven habitante del pueblo Teniente Verdina, una noche volvía de una reunión con amigos y al querer atravesar por el puente se le manifestó esta aparición aproximadamente unos 50 metros hacia el lado norte en el medio de la ruta. Recuerda haber enfocado con la luz de su motocicleta y haber divisado la figura de una dama con ropajes blancos, pero más que prendas eran como una especie de vapor de color blanco que parecía moverse con el viento y levitar en el aire. Los cabellos de color negro largo, lacio, que cubrían el rostro. No podía distinguir bien si aquel ente estaba de frente o de espalda, lo que lo obligó a dar la vuelta y regresar por el camino en dirección hacia Famayllá. Recuerda que estaba espantado del susto y que esa noche se quedó a dormir en la casa de su hermana. Todos los relatos son similares acerca de esta aparición. Siempre se manifiesta en horas de la noche, en un punto determinado de la ruta, y aparece por temporadas. Luego nadie vuelve a ser testigo de esta aparición de la Mujer de Blanco. ¿Cómo están? Les voy a contar lo que me pasó hace 3 años más o menos.
Aquella noche volvíamos de la ciudad. Era una noche bastante oscura y en el puente del río Gastona, por la ruta nueva, se nos apareció una mujer vestida de negro que de repente vimos que subió hacia la ruta muy rápido. Corrió hacia el medio de la ruta, pensamos que la íbamos a atropellar, pero de repente desapareció como si se lo hubiera tragado el pavimento. En ese viaje íbamos 3 personas. Todos vimos la aparición. No podíamos estar equivocados los 3. Unos días después de ver a aquella dama de negro, nos cruzamos con unos amigos a los cuales le contamos lo que nos había pasado aquella noche. Nos dijeron que ellos también la habían visto, pero que esa vez la mujer recorrió de punta a punta la ruta para finalmente tirarse al río, creer o reventar. Allá por los años 60, más o menos, se mudó al lado de mi rancho una pareja ya entrada en años. Esta pareja era bastante amable, sobre todo el señor. La señora era poco y nada. Siempre se quedaba mirando desde lejos, nunca se acercaba cuando yo charlaba con el señor. Pasando una semana, lo recuerdo bien, se acercaba ya la Semana Santa. Era una noche lluviosa. Aquella madrugada se escuchó un grito aterrador, eso de las 3 de la mañana. Una mezcla de lamento con el bramar de un animal. Se sentía su cabalgar bien fuerte y pesado, como si arrastrara cadenas. Yo vivía con mi mujer en ese entonces y mi primer hijo, que era un recién nacido. Teníamos también un par de perros que cuidaban la casa. Jamás vi a un perro comportarse así. Estaban atemorizados. Lloraban, no ladraban, se orinaban encima. Escuchaban esos bramidos, esos lamentos, y lloraban más y más. Esto comenzó a pasar extrañamente cada viernes. De repente en el barrio se comenzó a correr el rumor, un rumor muy fuerte. Pero más fuerte era el miedo que invadía a los vecinos. Que uno de ellos, me acuerdo bien, se llamaba Francisco, un señor ya muy grande. Nos dijo que aquella era el alma mula, un ser condenado a arrastrar cadenas para pagar por sus pecados. El alma mula es un animal enorme, de ojos rojos, parecida a una mula, que echaba fuego por la boca, que era mejor no toparse con esa cosa ni hacerle frente. Solo quedaba esconderse en la casa y rezar mucho. El rumor que se había instalado en nuestro barrio era que aquellos viejitos que se habían mudado eran hermanos y vivían en pecado. Lo extraño fue que cuando falleció la señora, un par de años después, aquellos eventos jamás volvieron a suceder.